Hola, muy buenos días a todos y a todas las personas que ya se están conectando el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por su interés, como siempre, en capacitarse en temas legales que sabemos que muchas veces pueden ser un poco complicados al momento de aprenderlos, al momento de que tenemos que dar cumplimiento a varias de nuestras obligaciones. Y es por eso que el día de hoy traemos para ustedes una nueva sesión sobre las obligaciones fiscales que debemos cumplir las organizaciones de la sociedad civil, porque sabemos que estas obligaciones siempre tenemos un poquito de dudas y bueno, también sabemos que son pues bastante estrictas, entonces es por eso que les traemos estos talleres para que ustedes puedan conocer un poquito más al respecto y también si tienen alguna duda, pues nos la hagan saber para tratar de responder a todas sus dudas. Y bueno, pues para no robarles más el tiempo y entramos en materia, doy inicio a este taller y bueno, antes que nada me presento, yo soy Tere Flores y yo soy colaboradora en Fundación Appleseed. Como les comentaba, el día de hoy vamos a tener un taller sobre obligaciones fiscales de las organizaciones de la sociedad civil y para esto nos va a acompañar el despacho Anaya Díaz e Ibáñez a través de uno de sus abogados, a quien ya se los voy a presentar en un momentito más. No sin antes recordarles, como siempre, que este taller únicamente es con fines informativos, por lo tanto no cubre ni pretende cubrir todo lo que es una asesoría legal. Para eso les recordamos que ustedes pueden contactarnos en nuestra página de Appleseed y bueno, para ello les vamos a dejar el link en un momentito más en el chat y les recordamos que lo único que tienen que hacer es registrar a la organización y una vez que ya se registraron pueden entrar nuevamente y solicitar asesoría legal. Y bueno, también les recordamos que todos nuestros servicios son pro bono o gratuitos, entonces por favor háganlo con toda la confianza del mundo. Y bueno, ahora sí, voy a primero lanzar un cuestionario que a nosotros nos va a ayudar mucho a saber si ustedes ya tienen un poquito de conocimiento o qué tanto ya saben de algunos de los temas que se van a tocar el día de hoy. Entonces les pedimos nos apoyen contestando este cuestionario que ya lancé y que podrán ver en su pantalla. Y mientras ustedes nos apoyan contestándolo, les voy a presentar a nuestro ponente del día de hoy. Hoy nos acompaña el abogado Jesús Antonio López Torres. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, donde también estudió la maestría en Derecho Fiscal. También cuenta con estudios de posgrado en materia fiscal internacional por la Universidad de Nueva York. Actualmente se desempeña como asociado del área de consultoría fiscal en la Anaya Díaz e Ibáñez SC, asesorando tanto a sociedades como a personas físicas nacionales y extranjeras en temas de consultoría fiscal corporativa, impuestos corporativos, consultoría premigratoria, diseño de estructuras patrimoniales, fusiones, escisiones y reestructuras. Y también Jesús es miembro activo del Comité GIN de IFA México. Entonces, como verán, tenemos el día de hoy a un gran ponente que nos va a explicar un poquito más. Y bueno, antes de darle ya el uso de la voz a Jesús, les pedimos también que todas sus dudas nos las vayan dejando en la sección de preguntas y respuestas o Q&A que está abajo en su pantalla, ya que si las dejan en el chat es muy probable que se puedan ir perdiendo. Entonces es mejor dejarlas en esta sección y nosotros con mucho gusto se las daremos al final de la sesión al ponente en los minutos que nos queden. Entonces, pues sin más, Jesús, bienvenido, muchas gracias por estar aquí y el foro es tuyo. Perfecto, muchas gracias María Fernanda por la presentación. Vamos a dar inicio a este taller de obligaciones fiscales de las OSCs. Antes que nada, sé que pues ustedes ya están familiarizados con qué es una OSC, pero me gustaría hacer hincapié a definir a qué nos vamos a referir cuando hablemos de las organizaciones de la sociedad civil, para que tengamos un entendimiento amplio y veamos a quiénes nos vamos a estar refiriendo a lo largo de toda esta presentación. Estoy buscando algunas definiciones de organización de la sociedad civil y lo que hice fue hacer más bien una compilación y hacer una nueva pues, descripción de este tipo de organizaciones. Y las características que me parecieron más importantes es que al final del día todos entendemos por organizaciones de la sociedad civil como agrupaciones constituidas legalmente. Esto quiere decir que deben de ser entidades a las que nuestro marco jurídico les reconoce o más bien les otorga derechos y obligaciones como los de una persona física. Entonces tenemos que tomar en cuenta que cuando hablemos de organizaciones necesariamente tenemos que estar hablando de algún ente constituido legalmente y al que el ordenamiento jurídico le reconozca esta personalidad jurídica, estos derechos y estas obligaciones. Vamos a partir de ahí.
Y estas organizaciones al final del día son formadas por individuos que al final del día no persiguen un beneficio propio, sino persiguen un beneficio social o comunitario que puede ser de muy diversa índole. Eh, este tipo de organizaciones puede revestir distintos tipos de formas, no normalmente pensamos que solamente son asociaciones civiles, pero la verdad es que tenemos un amplio número de entidades legales que pueden ajustarse a estas organizaciones de la sociedad civil, y entre otras podemos encontrar asociaciones civiles que, como les decía, son en su mayoría, pero también tenemos instituciones de asistencia privada, instituciones de beneficencia privada, asociaciones de beneficencia privada que siguen a las asociaciones civiles en cuanto a número de organizaciones de la sociedad civil. En un menor número también tenemos sociedades civiles, y todavía en un menor número tenemos fundaciones, patronatos y otro tipo de entidades, sobre todo de carácter local, que tienen como finalidad perseguir estos fines comunitarios o sociales. Antes de entrar a hablar de las obligaciones que tienen las organizaciones de la sociedad civil, puse una especie de mapa para poder hacer una distinción entre los distintos tipos de obligaciones que tienen estas organizaciones. Por el carácter, o es decir, por el fondo de la obligación, las podemos distinguir entre aquellas obligaciones de carácter formal, como presentar avisos, presentar declaraciones, pero también tenemos algunas obligaciones de carácter económico, de las cuales vamos a estar hablando, y que principalmente se enfocan en mantener un control sobre el porcentaje de los ingresos que obtienen las organizaciones de la sociedad civil, sobre el destino de los donativos, que no son un mero trámite de presentar una documentación, sino es algo que más bien se va cumpliendo día a día con las operaciones de la misma organización. Y también las podemos clasificar por su competencia. Vamos a ver que hay obligaciones que van a estar reguladas en un marco federal, y aquí se señalan obligaciones que establece la ley del IVA, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IEPS, pero yo también agregaría al Código Fiscal de la Federación, que es el marco del cual parten todas estas obligaciones, y también a nivel local y municipal vamos a encontrar algunas obligaciones, sobre todo respecto al pago de derechos o algunas contribuciones, como puede ser impuesto sobre nómina, impuesto predial en algunos casos. Sin embargo, para efectos de este taller, por el tiempo que esto implica, nos vamos a concentrar en las obligaciones que son de carácter formal, nos vamos a concentrar en las obligaciones de carácter económico, vamos a ir haciendo su distinción, vamos a ir mencionando en qué consisten estas obligaciones, pero nos vamos a concentrar en aquellas que son de competencia federal, es decir, aquellas obligaciones que están reguladas o en el Código Fiscal de la Federación, o en la Ley del Impuesto sobre la Renta o de IVA, y solamente respecto de aquellas principales. La verdad es que las organizaciones de la sociedad civil son los contribuyentes que tienen más obligaciones, sin temor a equivocarme. Entonces nos vamos a concentrar viéndolo desde un espectro muy amplio y general, pero vamos a hablar de aquellas que en el día a día van a tener que cumplir, con las cuales tienen que tener mucho cuidado para su cumplimiento, y hacer algunos comentarios prácticos respecto a estos cumplimientos. Vamos a partir de, como les mencionaba, principalmente las obligaciones de cualquier contribuyente, seamos personas físicas, seamos personas morales con fines no lucrativos. El marco regulatorio, el marco de obligaciones principal se encuentra en el Código Fiscal de la Federación. De ahí parten todas las obligaciones que posteriormente vamos a encontrar en la ley del impuesto sobre la renta o la ley del IVA, etcétera. Pero primero tenemos que concentrarnos con aquellas obligaciones que, por el simple hecho de ser persona moral, ya tienen que cumplir las organizaciones de la sociedad civil. La primera de ellas son obligaciones respecto al Registro Federal de Contribuyentes. Como cualquier otra persona moral residente en México, las organizaciones de la sociedad civil están obligadas a presentar declaraciones periódicas. Vamos a ver más adelante que tienen que presentar declaraciones anuales y algunas informativas mensuales. Por ese simple hecho, el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación obliga a que las organizaciones de la sociedad civil se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes.
Pareciera que hasta ahí acaba la obligación en relación con el Registro Federal de Contribuyentes. Sin embargo, el mismo artículo 27 establece un catálogo de obligaciones adicionales que se tienen que cumplir en relación con este registro. Cuando nosotros vamos a inscribirnos al Registro Federal de Contribuyentes, nos piden llenar un formato con todos los datos del contribuyente. Van a mencionar la denominación o razón social de la organización de la sociedad civil, el régimen corporativo bajo el cual está constituido, su domicilio fiscal, quién es su representante legal. Toda esa información se la vamos a brindar a la autoridad fiscal. Sin embargo, si en el transcurso de la vida de la organización de la sociedad civil hay alguna modificación en la información que se le presentó al SAT al momento de la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, la organización de la sociedad civil tiene que mantener actualizada esa información y por lo tanto tiene que presentar avisos para modificar esa información cuando así se requiera. Por ejemplo, si la organización de la sociedad civil cambia el domicilio fiscal que manifestó al SAT al momento de su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, se tendrá que presentar un aviso para informarles sobre la ubicación del nuevo domicilio fiscal. Registros corporativos. Aquí hay un tema muy debatible y es muy particular para cada organización de la sociedad civil respecto a los registros corporativos que deben de llevar, es decir, los libros. La verdad es que, como les mencionaba en un inicio, las organizaciones de la sociedad civil pueden revestir un gran número de tipos de sociedades. Podemos encontrar desde asociaciones civiles, podemos encontrar entidades como instituciones de asistencia privada, instituciones de beneficencia privada, sociedades civiles, fundaciones, patronatos. La regla general de este tipo de entidades es que no están reguladas en un ordenamiento federal y que todas van a tener las mismas reglas. Vamos a tener que ir a una regulación local, por ejemplo, las asociaciones civiles y las sociedades civiles con las que yo estoy familiarizado son con las del Código Civil de la Ciudad de México. Sin embargo, seguramente los códigos civiles de cada entidad federativa establecerán requisitos distintos para sus asociaciones civiles y sociedades civiles. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al marco normativo de la Ciudad de México, las asociaciones civiles y las sociedades civiles no están obligadas a llevar libros corporativos. Seguramente por ahí habrá alguna otra regulación de alguna otra entidad si la asociación civil o la sociedad civil está constituida conforme a una legislación de alguna otra entidad federativa, pudiera ser el caso que su regulación sí les exigiera llevar libros corporativos. Y así nos tenemos que ir fijando en la regulación que rija a cada tipo de sociedad. Ahora, la regla general es que las disposiciones legales no exigen que se lleven libros corporativos. Sin embargo, esta es una herramienta muy práctica. Vamos a ver más adelante que las organizaciones de la sociedad civil es muy útil que identifiquen quiénes son sus miembros, quiénes son sus socios, porque partiendo de esa base va a ser el tratamiento fiscal, sobre todo de impuestos sobre la renta que van a tener que aplicar. Entonces, por eso se vuelve una herramienta muy práctica. Mi recomendación sería, si el ordenamiento legal que regula al tipo de sociedad bajo el cual está constituida la organización de la sociedad civil no establece la obligación de llevar libros corporativos, mi recomendación es que en los estatutos de la organización de la sociedad civil se establezca esta obligación y se establezca qué datos son los que van a recabarse en cada uno de estos libros corporativos. Yo principalmente les recomendaría llevar dos registros, que es el de asociados, socios o miembros o integrantes de la organización de la sociedad civil y también el de administración. Esos dos me parecen suficientes, pero pues dependerá de la práctica y las necesidades de cada organización para saber si hay que contar con un mayor número de libros o de registros corporativos. Ahora bien, hay otra obligación relacionada con el Registro Federal de Contribuyentes, que es los avisos en los cambios de estructura accionaria. Cada que hay una entrada o salida de miembros o integrantes o socios o asociados a la organización de la sociedad civil, se tiene que presentar este aviso. Este aviso se instauró en 2020. Cada vez es más común que nos llegan casos de algunas entidades que jamás presentaron este aviso, no está regularizado, entonces cuando hay algún movimiento y se vuelve necesario presentar el aviso, normalmente hay que irnos hacia atrás y hay que presentar los avisos
para registrar los movimientos que han habido desde 2020 hasta la fecha. Entonces es importante este tema, es importante que verifiquen que ustedes se encuentran actualizados en el registro de la estructura accionaria que han presentado al Registro Federal de Contribuyentes, y en caso de que no, es importante que se pongan al corriente, porque a veces hay algún movimiento importante en cuanto a los miembros o integrantes y se vuelve un requisito muy importante presentar este aviso, y muchas veces se retrasa mucho la presentación porque hay que actualizar todos los avisos de 2020 hasta la fecha. Entonces, ese es algo muy importante. Ahora bien, los integrantes, socios, asociados o miembros de la organización de la sociedad civil también están obligados a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. Y esa clave de Registro Federal de Contribuyentes que se le asigna a los miembros, socios, integrantes o asociados de las organizaciones de la sociedad civil se debe de plasmar en cualquier acta de asamblea, junta, reunión de miembros, socios, eh, integrantes de la organización de la sociedad civil. Se tiene que plasmar el Registro Federal de Contribuyentes de esos miembros, socios, asociados o integrantes. Si no se plasma, por cada omisión se puede llevar una multa. Entonces sí es importante que verifiquen que tanto en los libros corporativos, si es que así están obligados por ley o sus estatutos exigen que lleven dichos libros corporativos, estén mencionadas las claves de Registro Federal de Contribuyentes de los miembros, socios, asociados o integrantes de la organización, y también es importante que verifiquen que en las actas de juntas de socios, de asambleas, etcétera, que se celebren, también se indique esta clave de Registro Federal de Contribuyentes a efecto de evitar cualquier multa. Ahora bien, si la organización tiene asociados, socios, integrantes o miembros que sean residentes en el extranjero, la regla general es que también ellos deben inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes y contar con una clave de RFC. Sin embargo, si la organización, a más tardar en marzo de cada año, presenta una relación de sus socios, miembros o asociados, mencionando la identidad y los datos de quiénes son los residentes en el extranjero, van a eximir de cumplir con esta obligación para sus miembros o integrantes residentes en el extranjero. Es muy importante que lo tomen en cuenta porque muchas veces pensamos que los miembros o integrantes residentes en el extranjero no están obligados a contar con el RFC. La verdad es que sí lo están, solamente podemos excluirlos de cumplir con esta obligación si presentamos en marzo de cada año esta relación de socios o miembros integrantes, dependiendo de la organización de que se trate. Si se les pasa por un solo ejercicio, nuestra interpretación es que ya no se tiene el beneficio de excluirlos de la obligación de inscribirse en el RFC, y por un solo ejercicio en el que no se haya presentado esta relación de socios o asociados o integrantes, los integrantes, socios o asociados o residentes en extranjero van a tener que venir e inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. Ahora bien, en abril de este año se modificó la resolución miscelánea fiscal en la regla que establece los requisitos para presentar los avisos de cambios de la estructura accionaria. Recuerdan que hace unos momentos mencionaba que cada que hay una entrada o salida de miembros, integrantes, asociados o socios, se tiene que presentar un aviso indicando cuál es la estructura de socios, miembros o integrantes vigente en la organización. Se añade un párrafo en esta regla para indicar una posibilidad de indicarle a las autoridades fiscales quiénes son los representantes legales de la organización. No es una obligación que se encuentre establecida en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, ni en el reglamento. Jamás está redactada como obligación, está más redactada como un beneficio, como una posibilidad de informarle a la autoridad quiénes son mis representantes legales para efectos fiscales. Mi recomendación es que, no obstante que esté redactado como un beneficio o una cuestión más práctica o voluntaria, mi recomendación es que lo adopten como una nueva obligación, y en este sentido hagan una recopilación de quiénes son las personas que cuentan con poderes para ejercerlos ante las autoridades fiscales. No tienen que ser todos, pero sí los que ustedes sepan que dentro de la organización son los que día a día llevan a cabo trámites con la autoridad fiscal. Hagan una recopilación de esos apoderados y presenten este registro de apoderados para efectos fiscales. Esta parte es muy importante porque, tomando en consideración en la práctica
cómo están observando y cómo están rechazando los trámites por parte de la autoridad fiscal, que prácticamente buscan cualquier omisión o cualquier excusa para rechazar los trámites. Pues la verdad es que creo que esta va a ser una nueva herramienta bajo la cual se va a rechazar cualquier trámite si el apoderado que acude al SAT no está en este nuevo registro de apoderados para efectos fiscales. Entonces, mi recomendación es que sí lo cumplan y que tengan vigente este nuevo registro. Otra de las obligaciones, ya hablamos de la de registro federal de contribuyentes, que en mi opinión es de las más importantes y las más extensas, pero también tienen las obligaciones que cualquier otra persona moral tiene que cumplir. Tienen que contar con certificado de firma, tienen que llevar contabilidad y resguardarla. En el Código Fiscal de la Federación establecen todos los requisitos y todos los documentos que conforman la contabilidad de la organización. Como ustedes saben, general, el estado de resultados que en su caso lleve la organización, también se conforma de los documentos corporativos que lleve la organización. Por ejemplo, si hay una asamblea, como les mencionaba ahorita, de entrada o de salida de integrantes, miembros o socios, esa asamblea va a formar parte de su contabilidad y toda la información que esté relacionada con la constitución y vida diaria corporativa de la organización se tiene que conservar de por vida. Entonces, sí es muy importante que desde un punto de vista corporativo revisen que ustedes cuenten con copia certificada de toda esta documentación corporativa sobre la vida de la organización de la sociedad civil y se resguarde como parte de la contabilidad. Entonces, ¿qué más? También tienen obligación de expedir CFDIs por todas las operaciones que realicen. Vamos a ver, esa es la regla general, eso está establecido en el Código Fiscal de la Federación, pero vamos a ver que hay ciertos bemoles que tienen que observar las organizaciones en la expedición de estos CFDIs, dependiendo de las operaciones que realicen, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Tienen que presentar declaraciones, como les mencionaba, como cualquier otra persona moral, tienen la obligación de presentar declaraciones e informativas periódicas. Vamos a hablar más adelante cuáles son esas declaraciones y también tienen que cumplir con esta nueva, relativamente nueva, porque tiene un par de años, obligación de identificar al beneficiario controlador de las organizaciones. Hace unos meses dimos un taller también para hablar del beneficiario controlador, pero esta nueva obligación es muy importante porque conlleva multas que pueden ser muy altas y además la multa es por cada beneficiario controlador que no se identifique. Ya hablamos en el taller de hace unos meses que esta obligación, aunque se parece mucho con la obligación de identificar al beneficiario efectivo en materia de prevención de lavado de dinero, esa es una obligación totalmente distinta. Lo que nos dice aquí el Código Fiscal de la Federación es que cualquier persona moral tiene que identificar a aquellas personas físicas, no pueden ser personas morales, aquellas personas físicas que cuenten con los beneficios, que reciban al final del día los beneficios derivados de la participación en la organización de que se trata. Si no hay nadie que obtenga beneficios o no los podemos identificar, serán las personas que tengan el control de la organización. Y obviamente esta es una obligación mucho más extensa, no solamente implica identificar al beneficiario controlador, también se tiene la obligación de recabar toda la información que nos permita su identificación, es decir, comprobantes de domicilio, números de identificación fiscal, incluso acta de matrimonio para verificar si tiene cónyuge y poder hacer un control de quién es el que obtiene al final del día los beneficios derivados de esta participación. Y no solo eso, no solamente se tiene que recabar esta información, también se tiene que contar con un manual de control para poder cumplir con esas obligaciones referidas al beneficiario controlador. ¿Qué quiere decir? Necesitamos contar con un manual de operación en el que nos diga cuál va a ser el procedimiento a seguir en caso de que haya una modificación de nuestros beneficiarios controladores, cómo nos vamos a asegurar de mantener la información respecto a esos beneficiarios controladores actualizada puntualmente. Y esta información respecto al beneficiario controlador también se tiene la obligación de presentarla a la autoridad fiscal cuando así lo requiera. En este caso no hay una obligación de presentar la información anualmente o mensualmente, sino solamente mantenerla resguardada como parte de la contabilidad y presentarla a la autoridad fiscal cuando así se requiera. Ahora bien, como les mencionaba, las organizaciones tienen que presentar
algunas declaraciones que podemos clasificar en mensuales, anuales o informativas. Mensuales, pues van a tener que presentar la de impuestos sobre la renta por pagos provisionales cuando así aplique. Por IVA, también, pues dependiendo, si no son donatarias, pues tendrían que presentar las declaraciones mensuales de IVA y estas se tendrán que presentar el 17 de cada mes. También se tienen que presentar las declaraciones anuales de ISR para el cálculo del remanente distribuible cuando así corresponda, de impuestos sobre la renta. Y las informativas, aquí hay informativas que se tienen que presentar mensualmente y anualmente. Se tiene que presentar la anual a más tardar el 15 de febrero, que es la de operaciones con terceros. Pero de esta vamos a hablar igual más adelante. Nada más es un espectro ahorita amplio de cuáles son las declaraciones y las informativas que se tienen que presentar. Ahora vámonos, ya dejamos a un lado el tema del Código Fiscal de la Federación y ahora nos vamos a ir al tema de impuestos sobre la renta. Vamos a hablar cuál es el tratamiento fiscal que le corresponde a las organizaciones de la sociedad civil en términos de la ley del impuesto sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta se divide en varios títulos, pero para personas morales residentes en México solamente aplican dos títulos, que es el título segundo y el título tercero. Solamente tenemos esas dos posibilidades si somos una persona moral residente en México. El título segundo es el que aplica por regla general a todas las personas morales residentes en México. Es el que aplica a cualquier entidad con fines lucrativos o cualquier entidad que pudiera tener fines no lucrativos, pero que al no estar encuadrada en alguno de los supuestos del título tercero, se va a tener que regir por este título segundo del régimen general de personas morales. En este caso, la consecuencia de estar en el régimen del título segundo, que es el que aplica de manera general para todas las personas morales residentes en México, es que estas van a estar sujetas a impuesto sobre la renta respecto de la totalidad de sus ingresos, con independencia de dónde se ubique la fuente de riqueza de dichos ingresos. Es decir, si tiene ingresos por arrendamiento, por prestación de servicios, por enajenación de bienes, y algunos son en México y algunos en el extranjero, no hay diferencia alguna. Tiene que tributar respecto de la totalidad de dichos ingresos por estar en el título segundo. Como les decía, en este título segundo van a encuadrar por regla general todas las personas morales, incluyendo aquellas organizaciones de la sociedad civil con fines no lucrativos que no se encuentren en ninguno de los supuestos del título tercero, o bien encontrándose en alguno de los supuestos del título tercero, no cumpla con los requisitos para encuadrar dentro de los supuestos y considerarse como persona moral con fines no lucrativos, y que al ser expulsado del régimen del título tercero se va a tener que acoger a este título segundo del régimen general de personas morales, con la consecuencia de que va a tener que pagar impuestos sobre la renta respecto de la totalidad de sus ingresos. Ahora bien, tenemos otra posibilidad, como les mencionaba. La otra posibilidad es que las personas morales se rijan bajo el título tercero, que es el aplicable a las personas morales sin fines de lucro. En este caso, el artículo 79 del título, bueno, de la ley del impuesto sobre la renta, que está contenido dentro de este título tercero de las personas morales sin fines de lucro, establece un catálogo de ciertas organizaciones de la sociedad civil que por los fines que persiguen, o bien además de por los fines que persiguen, que por contar con algún registro o contar con alguna autorización para ser donataria autorizada, va a poder sujetarse a este régimen del título tercero. En este sentido, la consecuencia de estar en el título tercero es que estas personas morales van a estar exentas de pagar impuestos sobre la renta, salvo respecto de algunos ingresos que vamos a mencionar más adelante. Dentro de estas personas morales del título tercero podemos hacer una subclasificación, que son aquellas organizaciones de la sociedad civil que, además de estar sujetas al título tercero, cuenten con autorización para recibir donativos. Vamos a ver que hay algunas diferencias entre las personas morales del título tercero que no son donatarias autorizadas, y vamos a ver que hay algunas cuestiones específicas que solamente aplican para aquellas personas morales que, además de estar sujetas al título tercero, son donatarias autorizadas. Y en este caso también van a estar exentas, y también, obviamente, salvo respecto de algunos ingresos. ¿Cuáles son lo primero que se tiene que hacer entonces para saber
cuál es el régimen de impuestos sobre la renta al que se va a sujetar la organización de la sociedad civil, es analizar si la organización de la sociedad civil encuadra dentro de alguno de los supuestos que establece el título tercero para sujetarse a dicho régimen. Como les mencionaba, si no estamos dentro de alguno de estos supuestos, nos tenemos que apegar al régimen del título segundo, aun cuando seamos una organización sin fines de lucro. Entonces, ¿quiénes son? Sindicatos de obreros, asociaciones patronales, cámaras de comercio, industria, agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, colegios profesionales, asociaciones y sociedades de responsabilidad limitada de interés público que administren en forma descentralizada los distritos o unidades de riego. Aquí voy a hacer una pequeña pausa para indicar, como ven, en los supuestos anteriormente mencionados, no menciona un tipo societario específico. Aquí vamos empezando a encontrar que para ciertas actividades no solamente es necesario perseguir un fin de los establecidos en este catálogo de actividades, también puede que sea necesario revestir algún tipo social específico. En el caso de estas entidades, pues tienen que ser o asociaciones civiles o sociedades de responsabilidad limitada de interés público. Instituciones de asistencia o de beneficencia, sociedades civiles o asociaciones civiles dedicadas a actividades asistenciales. En este caso, para estas no solamente es requisito tener fines asistenciales y revestir un cierto tipo social, que son sociedades civiles o asociaciones civiles o instituciones de asistencia o de beneficencia privada. También para este tipo de entidades es necesario contar con una autorización para recibir donativos deducibles. Tenemos también sociedades cooperativas de consumo, sociedades mutualistas y fondos de aseguramiento agropecuario, sociedades civiles o asociaciones civiles que se dedican a la enseñanza. En este caso también requieren contar con una autorización para recibir donativos deducibles. Tenemos sociedades civiles o asociaciones civiles dedicadas a la investigación científica o tecnológica. Aquí también es requisito contar con autorización para recibir donativos y además tener registro en el RENIECIT. También tenemos asociaciones o sociedades civiles dedicadas a actividades culturales, también tienen que ser donatarias autorizadas, instituciones o sociedades que administren fondos o cajas de ahorro, en este caso nada más es por el fin que persiguen y por el tipo social. Tenemos asociaciones de padres de familia, sociedades de gestión colectiva, asociaciones o sociedades organizadas con fines políticos o asociaciones religiosas, asociaciones o sociedades civiles con actividades becantes. En este caso también tienen que contar con autorización para recibir donativos. Tenemos asociaciones civiles de colonos y que administren inmuebles en propiedad en condominio, sociedades civiles con actividades ecológicas. Estas también tienen que contar con autorización para recibir donativos. Asociaciones civiles y sociedades civiles dedicadas a la reproducción de especies en peligro de extinción. También es necesario que cuenten con autorización para recibir donativos. Sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, partidos y asociaciones políticas legalmente reconocidos, la federación, entidades federativas y todos los cuerpos gubernamentales en cualquiera de sus niveles, organismos descentralizados igual, y instituciones de asistencia o de beneficencia que sean o sociedades civiles o asociaciones civiles con actividades de desarrollo social, que también es necesario que cuenten con autorización para recibir donativos. Entonces, como ven, las organizaciones de la sociedad civil contempladas dentro del título tercero pueden tener una gran variedad de finalidades sociales o comunitarias, y en algunos casos es necesario que cuenten con autorización para recibir donativos para estar sujetas a este título tercero. Ahora bien, todas estas organizaciones de la sociedad civil están obligadas a determinar su remanente distribuible al final de cada ejercicio. Pero, dependiendo de quiénes son sus miembros, integrantes, asociados o socios, va a ser la forma y las reglas que van a aplicar para calcular este remanente distribuible. Por eso les mencionaba hace un momento que, aunque la regulación jurídica que rija a la organización de la sociedad civil no les exija
tener libros corporativos, mi recomendación es que si ese es el caso, en los estatutos se establezca la necesidad de contar al menos con un libro de registro de asociados, socios, integrantes o miembros, y no solamente eso, sino indicar cuál va a ser la información que se le va a requerir y que se va a inscribir en ese libro de registro respecto de los asociados, socios, miembros o integrantes. ¿Esto con qué finalidad? Sobre todo para que puedan determinar las reglas que ustedes van a tener que aplicar para el cálculo de este remanente distribuible. Entonces, el primer supuesto que tenemos es una organización de la sociedad civil que no tiene una mayoría de miembros que tributen bajo el título segundo, es decir, no tienen una mayoría de miembros que sean personas morales sujetas al título segundo y tampoco tiene como miembros, integrantes, asociados o socios a personas físicas con actividades profesionales o empresariales. Entonces, si estamos en este supuesto, para calcular el remanente distribuible se tiene que calcular todos los ingresos del ejercicio, salvo aquellos ingresos que están exentos también para las personas físicas. Estos ingresos los vamos a encontrar en el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y estos no van a ser considerados para el cálculo de la suma total de ingresos del ejercicio para este tipo de organizaciones de la sociedad civil. Tampoco vamos a considerar cualquier otro ingreso por el que ya se haya pagado un impuesto definitivo. Por poner un ejemplo muy burdo, si la sociedad hubiera tenido un ingreso en el extranjero y se le hubiera aplicado una retención y así lo considera la ley ya como un pago definitivo, pues ese ingreso ya no va a estar considerado porque ya pagó impuestos sobre la renta. Entonces, solamente vamos a meter dentro de los ingresos para calcular el remanente distribuible aquellos que no estén exentos para personas físicas, como les decía, hay un catálogo en el artículo 93 de estos ingresos, ni tampoco aquellos ingresos por los cuales ya se haya pagado con carácter de definitivo impuesto sobre la renta. A estos ingresos les vamos a restar las deducciones autorizadas, pero también solamente aquellas deducciones que sean autorizadas para las personas físicas. Entonces tenemos que irnos al título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta para revisar el catálogo de deducciones que son autorizadas para las personas físicas y esas son las que van a poder aplicar las organizaciones de la sociedad civil. Y eso nos va a dar el remanente distribuible y adicionalmente una vez calculado el remanente distribuible, se tiene que entregar una constancia indicando cuál es la proporción del remanente distribuible que le corresponde a cada miembro, integrante, asociado o socio. Eso es para cualquier organización. Ahora bien, el segundo de los supuestos es, tenemos una organización de la sociedad civil que tiene una mayoría de integrantes que tributan bajo el título segundo. Es decir, la mayoría de los integrantes, socios o asociados de la organización de la sociedad civil son personas morales que tributan bajo el régimen general establecido en el título segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En este caso, como veíamos anteriormente, las reglas eran las de personas físicas, pero en este caso en específico, como la mayoría de miembros son personas morales que están sujetas al título segundo, se van a tener que aplicar igualmente las reglas del título segundo para calcular el remanente distribuible. En este caso, tendremos que considerar como ingresos del ejercicio a todos los ingresos que también las personas morales del régimen general tienen que considerar como ingresos acumulables. Para eso nos tenemos que ir a las reglas del artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que establece el catálogo de ingresos acumulables, que principalmente son todos, con excepción de unos pocos, como aportaciones, como capitalización de algunas primas, etcétera. Pero quédense con la idea de que a diferencia de las personas físicas, en el caso de las personas morales, el espectro de ingresos acumulables es mucho más amplio y para eso nos tenemos que ir a revisar el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. A estos ingresos también le vamos a disminuir las deducciones, pero también las deducciones que son autorizadas para las personas morales. En este caso nos tenemos que ir al catálogo que establece el artículo 25 respecto a las deducciones que son autorizadas para las personas morales y posteriormente tenemos que irnos al artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para verificar cuáles son los requisitos para que esas deducciones sean autorizadas. Por último, una vez que ya hicimos el análisis de que nuestra deducción está dentro del catálogo del artículo 25, que cumplimos con los requisitos establecidos en el artículo 27 para que sea una deducción autorizada, tenemos que analizar
que esa deducción no se encuentre dentro del catálogo del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es un catálogo de erogaciones, que son deducciones que, aunque cumplas con los requisitos del artículo 27 y aunque esté la erogación catalogada como una deducción autorizada en términos del artículo 25, por ningún motivo se va a poder hacer deducible. Entonces, todas las erogaciones del artículo 28, no obstante que cumplimos con los requisitos del 27 y estén en el catálogo del 25, no se van a poder hacer deducibles. Entonces, es necesario hacer todo este cuestionamiento para calcular cuáles son las deducciones y disminuirlas de los ingresos del ejercicio. Y esto nos va a dar el remanente distribuible de las organizaciones de la sociedad civil que tengan por mayoría integrantes que sean personas morales que tributan bajo el título segundo. Ahora bien, en el caso de las organizaciones de la sociedad civil, cuya mayoría de integrantes sean personas físicas que realicen actividades profesionales o empresariales, se van a sujetar al régimen del título cuarto aplicable a dichas personas físicas con actividades empresariales o profesionales. Para el cálculo de los ingresos van a tener que irse al artículo 101 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es muy similar al de las personas morales con actividades empresariales, con algunas diferencias muy particulares. Y a este le van a tener que restar las deducciones autorizadas para las personas físicas con actividades profesionales o empresariales que se encuentran en el artículo 103, que igualmente son demasiado parecidas a las deducciones que pueden aplicar las personas morales del título segundo con unas particularidades muy específicas. Y eso nos va a dar el remanente distribuible. Ahora bien, los miembros de las organizaciones de la sociedad civil solamente van a considerar el remanente distribuible los ingresos que la organización de la sociedad civil les distribuyan en efectivo o en bienes, salvo cualquier reembolso de de una cuota de aportación o de cualquier otra aportación que hayan hecho estos miembros o socios. Para poder distinguir entre cuando se hace un pago de un remanente distribuible o cuando se hace un reembolso de alguna aportación y que este reembolso, por lo tanto, está exento de impuestos sobre la renta, necesitamos que la organización lleve una cuenta de capital de aportación. Esta cuenta de capital de aportación está regulada en el artículo 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y que sin entrar en el pormenor de los elementos y de cómo se calcula, solamente es necesario que tengan en consideración que es una cuenta separada de la contabilidad de la organización y que tiene como finalidad llevar un control sobre las aportaciones que van realizando los socios, asociados o integrantes de la organización. Esas aportaciones se van actualizando ejercicio por ejercicio con motivo de la inflación y se les va disminuyendo cualquier reembolso que se le pague a los miembros integrantes o socios de la organización. De esta manera, la organización va a llevar un control de cuál es el saldo de aportaciones vigentes que tiene y que por lo tanto, si lo que se paga a un socio integrante o miembro es un reembolso, está exento de considerarse remanente distribuible. Por eso es muy importante que lleven y que tengan actualizada esta cuenta de capital de aportación, que como les decía, las reglas de su cálculo y de su actualización se las van a encontrar en el artículo 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahora bien, les mencionaba que por regla general, las organizaciones de la sociedad civil que estén en el título tercero se encuentran exentas de ISR. Sin embargo, esto tiene algunas excepciones y principalmente son 5 tipos de ingresos que vamos a analizar, respecto a los cuales sí se va a tener que pagar impuestos sobre la renta. El primero de ellos son los ingresos que la organización obtenga por la enajenación de bienes, pero solamente respecto de aquellos bienes que no sean activos fijos, es decir, aquellos bienes tangibles que se demeriten por el transcurso del tiempo y que no estén destinados a ser comercializados dentro del curso normal de las operaciones de la sociedad y excluyendo de estos a los terrenos. Entonces, si no es un activo que no sea, si lo que se enajena es un activo que no es un bien tangible que se demerita por el transcurso del tiempo y que está destinado a las actividades de la operación de la organización de la sociedad civil, salvo ser comercializado, no va a estar grabado. Solamente si no es un activo fijo, se va a tener que pagar impuestos sobre la renta.
En este caso, cuando se enajena un bien que no sea un activo fijo de la organización de la sociedad civil, no se va a pagar respecto de la totalidad del precio, sino solamente respecto de la utilidad. Dependiendo del tipo de bien, vamos a poder aplicar ciertas deducciones, lo cual nos va a dar una utilidad cuando se la restemos al precio, y respecto a esa utilidad, vamos a pagar el 30%. Solamente si el monto total de los ingresos del ejercicio de la organización civil por enajenación de bienes exceden del 5% del monto total de los ingresos. Solamente, entonces, recapitulando, solamente cuando se enajenen bienes que no sean activo fijo y que se exceda y que esos ingresos por enajenación de bienes excedan del 5% del monto total de los ingresos de la organización de civil, se va a tener que pagar impuestos sobre la renta por los ingresos derivados de esa enajenación de bienes. Pero se va a pagar solamente respecto de la utilidad, y respecto a dicha utilidad se van a aplicar las reglas del título segundo de la ley del impuesto sobre la renta para su cálculo, y se va a aplicar la tasa establecida en ese título segundo, que es la tasa del 30%. Ahora bien, también van a tener que pagar respecto de intereses. Para esto se van a aplicar las reglas aplicables para las personas físicas, y no aplica para algunas personas, no aplica para este ingreso para todas las personas morales del título tercero. No va a aplicar para aquellas personas incluidas en el artículo 86 de la ley del impuesto sobre la renta. No va a aplicar para sociedades de inversión especializadas en fondos de retiro, y tampoco aplica para donatarias. Para cualquier otra organización de la sociedad civil que no sea las del artículo 86, que no sea un fondo de inversión o que no sea una donataria, sí se va a tener que pagar impuestos sobre la renta respecto a los intereses que se perciban en el ejercicio, y para su cálculo se va a tener que aplicar las reglas por ingresos por intereses de las personas físicas. También se tiene que pagar impuestos sobre la renta por premios, y en este caso también se aplican las reglas de las personas físicas, y lo mismo, tampoco están exentas de pagar ingresos por premios las personas incluidas en el artículo 86, sociedades de inversión especializadas en fondos de retiro, y también las donatarias autorizadas. Por prestación de servicios, también aquí aplica impuestos sobre la renta por prestación de servicios, pero solamente respecto a aquellos servicios que hayan sido prestados a personas que no sean integrantes, miembros, asociados o socios de la organización de la sociedad civil. Y solamente se va a tener que pagar impuestos sobre la renta por ingresos por prestación de servicios a favor de personas distintas a los integrantes de la organización de la sociedad civil, si estos ingresos también exceden del 5% total de los ingresos de la organización civil, y en este caso también se va a pagar solamente por la utilidad calculada conforme al título segundo de la ley del impuesto sobre la renta, y se va a aplicar la tasa del 30%. Ahora bien, como recomendación, toda vez que aquí empezamos a encontrar algunas obligaciones de carácter económico, es decir, en caso de que más del 5% de los ingresos provengan de enajenación de bienes distintos a activo fijo o de prestación de servicios a personas distintas a los integrantes de la organización civil, es importante que contablemente se tenga una política para distinguir cuando se tengan este tipo de ingresos y llevar un control del porcentaje de ingresos que se reciban para este caso. Y en su caso, sin llevar una segunda contabilidad, pero si es necesario, poder identificar todas las erogaciones que estén relacionadas con este tipo de operaciones, porque de esa forma vamos a poder obtener la utilidad real conforme a las reglas del título segundo para poder aplicarle ese 30%. Entonces es necesario que si la organización de la sociedad civil obtiene ingresos por enajenación de bienes distintos a activo fijo o prestación de servicios a favor de personas distintas a sus integrantes, se lleve un control de todas las erogaciones o deducciones aplicables a dichas actividades para poder calcular efectivamente la utilidad y poder llevar a cabo este control del 5% y poder aplicar adecuadamente la tasa del 30% sobre la utilidad real de estas operaciones. Ahora bien, el quinto de ellos es el remanente distribuible ficto, que vamos a ver en la siguiente presentación. ¿Qué es este remanente distribuible ficto? No aplica para todas las organizaciones civiles, solamente aplica para aquellas que están en pantalla, es decir, para aquellas de interés público que administren en forma descentralizada distritos o unidades de riesgo, para aquellas de actividades asistenciales, sociedades cooperativas, mutualistas de fondos y de aseguramiento agropecuario,
para las de enseñanza, para las de investigación científica, para las cajas de ahorro, organizaciones con fines políticos o religiosos, para las que lleven a cabo actividades becantes, para las administradoras de propiedad en condominio, para las actividades ecológicas, también para las de reproducción de especie, para los organismos descentralizados y para las instituciones de asistencia o beneficencia con actividades de desarrollo social. Para estas es necesario que también determinen si incurrieron en un remanente distribuible ficto en términos de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué es este remanente distribuible ficto? Bueno, pues se va a considerar ingreso, aunque no lo sea, pero la ley lo que nos dice es que van a tener que considerar estas organizaciones que están en pantalla como ingresos, cualquier ingreso que hayan omitido declarar a las autoridades. Es decir, cualquier ingreso que se haya percibido, pero que no se haya declarado en la declaración anual del remanente distribuible, bueno, pues en este caso se va a tener que considerar como ingreso y se va a tener que pagar bajo la tasa del 35% que establece la ley del impuesto sobre la renta en febrero. También se va a tener que aplicar este tratamiento a cualquier compra no realizada e indebidamente registrada. Es decir, cualquier compra, cualquier erogación que se haya declarado como deducción para el cálculo del remanente distribuible y que no haya sido realizada efectivamente, es decir, que no se pueda comprobar materialmente que se realizó esa compra, esa adquisición de bien y que no esté registrada debidamente en la contabilidad o que no cuente con un soporte de comprobante fiscal digital, pues en este caso, si no hay manera de poder nosotros probarle a la autoridad fiscal que se hicieron estas compras y que se registraron adecuadamente, en este caso, por el monto de esas compras se va a tener que aplicar la tasa del 35% y se va a tener que pagar en febrero ese impuesto. Ahora bien, las erogaciones no deducibles en términos del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta. Como les mencionaba, estas organizaciones tienen que calcular sus deducciones. En este caso nos tenemos que ir al título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta para ver cuáles son aquellas deducciones que no van a estar autorizadas. Si incurre la organización de la sociedad civil en alguna erogación que no esté considerada como una deducción para las personas físicas del título cuarto, bueno, pues ese pago lo va a tener que considerar ingreso a la organización de la sociedad civil y va a tener que pagar un impuesto sobre la renta a la tasa del 35%. Cualquier préstamo a los miembros, a sus descendientes, ascendientes o al cónyuge de los miembros o integrantes de la organización de la sociedad civil, el monto de esos préstamos también se va a tener que considerar como remanente ficto y se va a tener que pagar a la tasa del 35% en el mes de febrero. Aquí tenemos un atenuante porque estos préstamos, estos se van a disminuir con cualquier remanente que ya haya sido distribuido y que por el cual ya se haya pagado impuestos sobre la renta. Entonces aquí se va a poder hacer una disminución. Este tema de los préstamos también va a aplicar para las organizaciones de la sociedad civil que ven en pantalla, salvo para las sociedades o cooperativas de ahorro y préstamo. Ahora bien, vamos a ver algún tema específico. Como les mencionaba, el tratamiento de la ley del impuesto sobre la renta podemos distinguirlo entre el tratamiento de las organizaciones de la sociedad civil donatarias y no donatarias, pero también les mencionaba que hay algunas reglas particulares para las donatarias que no aplican a la totalidad de las organizaciones de la sociedad civil. Por regla general, las donatarias pueden obtener ingresos por actividades distintas a las que fueron autorizadas para recibir donativos. Y en este caso, nada más quiero que tengan en cuenta que según las reglas de la resolución miscelánea fiscal, cada vez que la ley habla de actividades para las que fueron autorizadas, se refieren a aquellas que constan en la constancia de autorización. Es decir, no importa que el objeto social sea más amplio, no importa que las actividades del día a día que lleva la organización sean distintas, solamente tenemos que abocarnos cada vez que la ley hable de operaciones o autoridades, solamente aquellas señaladas en la constancia de autorización. Entonces, las donatarias pueden llevar a cabo actividades distintas a las mencionadas en su constancia de autorización por regla general. Y en este caso no van a considerar ingresos distintos por actividades distintas a las autorizadas para recibir donativos, aquellas que provengan de apoyos o estímulos gubernamentales,
enajenación de activos fijos o intangibles, cuotas de integrantes, cuotas de recuperación, intereses, que ya lo mencionábamos en dos diapositivas anteriores, derechos patrimoniales por derechos de propiedad intelectual, ingresos por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y rendimientos de valores inscritos o colocados más bien entre el gran público inversionista. Estos no van a ser considerados como ingresos provenientes de actividades distintas a las que fueron autorizadas. Pero, les mencionaba, por regla general, una donataria puede llevar a cabo o puede obtener ingresos por actividades distintas a las que fueron autorizadas, con algunas particularidades dependiendo del porcentaje que representen estos ingresos. Si los ingresos que provienen de actividades distintas a las que fueron autorizadas exceden el 10% de los ingresos totales del ejercicio, no se causará impuesto sobre la renta. Ahora bien, si los ingresos provenientes de actividades distintas a las que fueron autorizadas superan el 10% de los ingresos totales del ejercicio, pero son menores al 50% de los ingresos totales del ejercicio, se va a pagar impuestos sobre la renta solamente por la utilidad calculada conforme a las reglas del título segundo del régimen general de personas morales, y en este caso se va a pagar a la tasa del 30%. Ahora bien, si los ingresos que provienen de actividades distintas a las que fueron autorizadas exceden del 50%, además de que se va a tener que pagar impuestos sobre la renta conforme a las reglas del título segundo sobre la utilidad a la tasa del 30%, se va a perder la autorización para recibir donativos, y en caso de que no se obtenga nuevamente dentro de un plazo de 12 meses, la totalidad de los activos, más bien no solo de los activos, sino la totalidad del patrimonio de la organización de la sociedad civil tiene que ser destinado a otra donataria autorizada. Entonces, como ven, es una regla general, pero tiene implicaciones dependiendo del monto de los ingresos que perciban por actividades distintas. Por lo tanto, igual se vuelve a hacer la extensión, la recomendación de que si se van a obtener ingresos por actividades distintas a las autorizadas, es necesario llevar un control contable del monto que representan estos ingresos para poder tomar decisiones y poder saber cuáles van a ser las consecuencias en caso de que estos ingresos superen ya sea el 10% o el 50%. Superan el 10%, no solamente pagar impuestos sobre la renta, sino también se puede perder la autorización en caso de que sean el 50%. Por eso es muy importante que también tengan esta política interna de llevar un control del monto que representan estos ingresos en caso de que la organización vaya a obtener ingresos por actividades distintas a las que fue autorizada. Ahora bien, vamos a entrar a cuáles son las principales obligaciones que tienen las organizaciones de la sociedad civil, que van a encontrar a lo largo del título tercero de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la resolución miscelánea fiscal principalmente. Como les mencionaba, en este caso, las organizaciones de la sociedad civil están obligadas a llevar contabilidad en los términos y bajo las reglas que establece el Código Fiscal de la Federación. También tienen que expedir y recabar CFDIs como lo haría cualquier otra persona moral, con algunas cuestiones particulares. En este caso, los CFDIs deben de venir con el complemento donatarias y tienen que hacer mención a los conceptos bajo los cuales está recibiendo el CFDI. Hay una regla, como ustedes saben, hay una regla para las deducciones, para poder aplicar deducciones, que es que no se puede deducir el mismo concepto dos veces. En este caso, si la sociedad recibe un donativo en especie, es decir, en bienes, el donante no puede deducir el bien donado si ya aplicó alguna donación en relación con ese bien. Por ejemplo, las personas morales pueden deducir los activos fijos que adquieran, es decir, los activos que adquieran para la realización de sus actividades diarias, como pudiera ser equipo de cómputo, vehículos, que no están destinados a ser vendidos, sino que lo realizan para sus operaciones, para trasladar personal o para que el equipo de cómputo lo usen su personal de oficina.
Ese es activo fijo y ese activo fijo, la cantidad que paga por su adquisición se va deduciendo en un porcentaje de 5% ejercicio por ejercicio. Si lo que dona una persona moral a una donataria autorizada es un activo fijo y esa persona moral ya aplicó cierto porcentaje de deducción respecto a ese activo fijo, la persona moral que haga la donación de ese activo fijo no puede deducir la totalidad del valor de la donación, solamente va a poder deducir la parte que aún no haya aplicado como deducción en el transcurso de sus operaciones. Si ese fuera el caso, el comprobante fiscal debe de mencionar o bien que la totalidad de la donación no va a ser deducible o bien mencionar qué porcentaje del monto donado va a poder aplicarse como deducción. Esto es muy importante porque al final del día implica estos comprobantes fiscales, como les mencionaba, son parte de la contabilidad de la organización de la sociedad civil y eso muchas veces también conlleva a que se hagan cierta serie de preguntas a los donantes, sobre todo cuando se reciben donaciones de bienes, simplemente para cerciorarse de que en caso de que lo que se reciba sea un bien en especie, preguntarle al donante si ya aplicó alguna deducción respecto al bien que se está donando y en su caso poder expedir correctamente el comprobante fiscal de donación en este caso. Como les mencionaba, también tienen la obligación de presentar la declaración anual para la determinación del remanente distribuible. Esa se tiene que presentar el 15 de febrero. Tienen obligación de expedir constancia de CFDI y remanente distribuible a los miembros. Como les mencionaba, una vez que se calcula el remanente distribuible, cuando se haga el pago a los miembros o integrantes de la organización de la sociedad civil, se tiene que emitir un comprobante fiscal respecto al remanente que se le va a asignar a cada uno de los miembros y una constancia en caso de que se entregue este remanente a dichos miembros. También se tiene la obligación, algunas obligaciones en la Constitución y algunas obligaciones corporativas. Como les mencionaba, las organizaciones de la sociedad civil pueden revestir un gran número de tipos sociales y la regulación local o federal que rija cada una de esas organizaciones tendrá algunas obligaciones en materia corporativa que deberán de estar señaladas en los estatutos de las organizaciones. Pero también nuestra regulación fiscal establece ciertos requisitos respecto a los estatutos que deben de contener, o más bien que deben de regir a las organizaciones de la sociedad civil, y esto vamos a hablar un poquito más adelante de cuáles son estos requisitos. Tienen también la obligación de que el 50% o más de sus ingresos provengan de actividades autorizadas, ya lo mencionábamos hace un momento. ¿Por qué se establece o por qué considero que esto es una obligación? Porque al final del día, si se excede de este 50%, se va a perder la autorización para recibir donativos deducibles. También se tiene la obligación de destinar recursos solo a los fines autorizados y no otorgar beneficios sobre el remanente salvo a las donatarias. Es decir, no se puede otorgar ningún beneficio, ningún derecho sobre el remanente distribuible a los integrantes o miembros de la organización de la sociedad civil, a menos de que se trate de otra donataria autorizada. Se tiene que presentar una informativa de transparencia, uso y destino de donativos a más tardar en mayo. Esta está contenida en la regla de la resolución miscelánea fiscal, junto con la informativa de actividades para influir en la legislación. Al final del día es una misma informativa, se presenta en mayo, pero dentro de la misma informativa se van a declarar estas dos cuestiones. La informativa de operaciones con partes relacionadas o donantes, esta se presenta el 17 de cada mes. Algunas organizaciones tienen que contar con una estructura de gobierno corporativo específica. Esta regla solamente va a ser aplicable para las organizaciones que obtengan ingresos de más de 100 millones en el ejercicio anterior o que cuenten con un patrimonio total mayor a 500 millones de pesos. En caso de liquidación o cambio de residencia, las organizaciones de la sociedad civil están obligadas a transmitir la totalidad de su patrimonio a otra donataria autorizada y esto debe de hacerse constar con carácter irrevocable en los estatutos sociales de la organización de la sociedad civil. También en caso de revocación de la autorización o que haya finalizado su vigencia y no se haya renovado, en este caso también la totalidad del patrimonio se va a tener que asignar a otra donataria autorizada
y esto también se tiene que establecer con carácter irrevocable en los estatutos sociales de la organización de la sociedad civil. También en caso de que se solicite la cancelación de la autorización como donataria autorizada, también la consecuencia es que la totalidad del patrimonio de la organización de la sociedad civil va a tener que ser transmitido a otra donataria y esto igual se tiene que pactar con carácter irrevocable en los estatutos sociales. También se tiene que informar sobre el destino del patrimonio o en este caso, como les mencionaba, si no se menciona cuál es el destino del patrimonio, cada omisión se va a considerar como un ingreso omitido para efectos de la determinación del remanente distribuible ficto, que es el que mencionábamos hace unos momentos. Se tiene que presentar una informativa de cualquier donativo que se reciba en efectivo, en oro o en plata por más de 100,000 pesos y esta informativa se tiene que presentar en el día 17 del mes siguiente al que se haya recibido ese donativo en efectivo, en oro o en plata. También se tiene la obligación de no destinar más del 5% de los donativos y sus rendimientos a gastos de administración. Del monto total de los donativos solamente se puede destinar hasta un 5% a gastos de administración. Y aquí es muy importante tomar en cuenta la diferencia entre gastos de administración y gastos operativos. Los gastos operativos son aquellos que son necesarios para realizar las operaciones del día a día de las organizaciones de la sociedad civil. Los gastos de administración son más gastos relacionados con arrendamientos, pago de remuneraciones a los trabajadores o al personal de la organización de la sociedad civil, pago de servicios como luz, agua, internet, etcétera. Esos son los gastos de administración. Los gastos operativos son los relacionados con las operaciones para las cuales fueron autorizadas las organizaciones y eso sí van a poder exceder del 5%, ¿no? En este caso el 95% tendría que estar destinado a gastos operativos y el 5% a gastos administrativos. En este caso también es muy importante que se establezcan políticas contables internas para poder identificar los gastos que son operativos y los gastos administrativos. Habrá casos, por ejemplo, como las remuneraciones al personal de la organización de la sociedad civil, en que pues al final del día habrá personal que lleve a cabo tanto labores administrativas, pero también labores operativas. En ese caso, es importante que internamente se haga la distinción de el pago que se le hace a ese personal, qué porcentaje corresponde a la administración y qué porcentaje corresponde a la operación para poder llevar a cabo un adecuado control de estos porcentajes entre gastos operativos y de administración. También se tiene que cumplir con obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero, que ya hablarán en otro taller seguramente, y también debe de haber un control en cuotas de recuperación. Las cuotas de recuperación son aquellas remuneraciones que perciben las organizaciones de la sociedad civil por la enajenación de bienes o prestación de servicios directamente relacionados con las operaciones para las cuales fueron autorizadas. En este caso, estas cuotas de recuperación no deben de exceder del monto de las erogaciones que haya efectuado la organización de la sociedad civil para la enajenación de dichos bienes o para la prestación de esos servicios. Debe ser una, como su nombre lo dice, solamente debe estar destinada a recuperar las erogaciones efectuadas por la organización de la sociedad civil. En caso de que excedan, no se van a considerar cuotas de recuperación y como les mencionaba, la ventaja de las cuotas de recuperación es que no son un ingreso para la determinación de los ingresos por actividades distintas. Es decir, para el cálculo de estos porcentajes que nos pueden llevar a pagar impuestos sobre la renta, las cuotas de recuperación, siempre que se cumplan con estos parámetros que les mencioné, es decir, que no excedan del monto de las erogaciones efectuadas por la organización de la sociedad civil para la prestación de servicios o para la enajenación de bienes, siempre que cumplan con estos requisitos, no van a ser considerados dentro del cálculo de ingresos obtenidos por actividades distintas a las que fueron autorizadas. Por eso es muy importante que se lleve a cabo un control de estas cuotas de recuperación para poder demostrar que la cuota de recuperación no es superior al monto de las erogaciones efectuadas por la organización de la sociedad civil. Ahora bien, hay algunas obligaciones adicionales para aquellas organizaciones de la sociedad civil que estén autorizadas para recibir donativos en el extranjero. La primera de ellas es elaborar y mantener a disposición del público en general por 3 años
el estado de posición financiera del ejercicio, es decir, el balance general del ejercicio de la organización debe de estar puesto a disposición del público. También debe de contar con una relación de todos los integrantes, administradores, empleados, colaboradores que obtengan ingresos por más de 295,000 pesos por concepto de honorarios, compensaciones o cualquier otra remuneración. Asimismo, no deben de recibir más de un tercio de sus ingresos del año por cualquiera de los ingresos que conocemos como ingresos pasivos, que son ingresos por el otorgamiento de uso y goce temporal de inmuebles, intereses, dividendos o regalías. Y también la utilidad proveniente de las actividades que no estén sustancialmente relacionadas con el desarrollo de sujeto social o fines. En cuanto a la estructura de sus ingresos, la mayoría o más bien una parte sustancial de sus ingresos debe de provenir de apoyos gubernamentales en cualquiera de sus niveles o de actividades relacionadas con su objeto social, que ya mencionamos que por objeto social debemos de entender la finalidad que está mencionada en su constancia de autorización. Y también estas entidades no deben de recibir ingresos en cantidades excesivas por concepto de arrendamiento, intereses, dividendos, regalías, utilidades, que ya mencionábamos hace un momento. Estos ingresos no deben de exceder de un tercio del monto total de sus ingresos. Ahora bien, la autorización para recibir donativos tiene una vigencia por el ejercicio fiscal en el que haya sido obtenida y se puede renovar cada ejercicio siempre que obviamente no se esté en alguno de los casos de incumplimiento de alguna de las obligaciones de la organización de la sociedad civil, se presente la declaración para garantizar la transparencia del patrimonio, uso y destino de donativos y actividades para influir en la legislación que ya mencionábamos hace un momento, que se presenta en mayo de cada ejercicio. Se tiene que haber presentado la declaración anual de ingresos y erogaciones correspondiente al ejercicio anterior. Como les mencionaba, no deben de haber incurrido en ninguna de las causales de revocación y haberse iniciado un proceso de revocación de la autorización. No deben de contar con el estatus de cancelado ante el Registro Federal de Contribuyentes y deben de haber presentado la declaración informativa de donativos para mitigar o para combatir el COVID. ¿En qué caso se pierde la autorización? Bueno, pues cuando concluya la vigencia de la autorización o bien cuando se concluya un proceso de revocación de la autorización en caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones de las organizaciones donatarias autorizadas. Vamos a entrar a analizar las causas de revocación de la autorización. Estas son, en este caso, se revocará la autorización para recibir donativos deducibles cuando las organizaciones destinen sus activos a fines distintos al del objeto social autorizado. En este caso, puse una C porque en caso de este incumplimiento es una falta que puede ser convalidada y en caso de que se demuestre que el contribuyente está al corriente y que ya se regularizó respecto a esta omisión, pues se puede obtener nuevamente esta autorización. También se perderá la revocación en caso de no expedir el comprobante fiscal que ampara los donativos. Por eso mencionaba hace un momento que cumplir con las obligaciones en materia del comprobante fiscal, es decir, expedir adecuadamente estos CFDIs por donativos, se vuelve algo muy importante porque su omisión o su incorrecta emisión puede llevar incluso a una revocación de la autorización. También se perderá se revocará la autorización en caso de que se actualice cualquier hecho que constituya un incumplimiento de las obligaciones o requisitos que establezcan las disposiciones fiscales y que se conozcan con motivo de las facultades de comprobación. Como ya mencionábamos, las organizaciones tienen un gran cúmulo de obligaciones y si en ejercicio de alguna facultad de comprobación la autoridad fiscal determina que la organización esté en incumplimiento de alguna de esas obligaciones, procederá a la revocación de esa autorización. Y en este caso, también es un incumplimiento que es convalidable, es decir, la organización se puede regularizar en el cumplimiento de la omisión observada por la autoridad fiscal y en su caso obtener una nueva autorización. En caso de que sea publicado en la organización, en el listado al que se refiere el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, ¿qué quiere decir esto?
Ustedes sabrán que en los últimos años se ha modificado el Código Fiscal de la Federación a efecto de combatir a los CEFOS y a los CEDOS, es decir, a estas empresas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes o simuladas. Y en este caso, si la organización está incluida dentro del listado del 69B como una organización que expide comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes o simuladas, en este caso también se perderá la autorización para recibir donativos. También es convalidable. ¿Cómo se convalida en este caso? El 69B establece un procedimiento y una vez que la sociedad está incluida en este listado como una organización que emite comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, está la posibilidad de ponerse al corriente en el pago del impuesto sobre la renta que se haya omitido con motivo de los efectos que se le hayan dado a estos comprobantes fiscales. Entonces, en este caso, si la organización se pone al corriente en el pago del impuesto sobre la renta omitido, se podrá obtener una nueva autorización. Adicionalmente a esta causal de revocación, también si en caso de que algún representante legal, socio o asociado de cualquier consejo directivo o de administración sea de una entidad que esté incluida en el artículo 69B como EFO o EDO, es decir, como empresa que expide comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes o como empresa que le dio efectos fiscales a esos comprobantes fiscales que amparaban operaciones inexistentes, esta cuestión también va a afectar a cualquier organización civil en la que esta persona también sea representante legal, socio, asociado o miembro de cualquier consejo directivo o de administración. Esta cuestión, esta sanción ha sido demasiado cuestionada desde un punto de vista constitucional, porque al final del día, por una omisión o por un incumplimiento de una persona moral distinta a la organización de la sociedad civil, se está sancionando también a esta organización. Entonces, en un punto de vista, esta cuestión es inconstitucional, sin embargo, a la fecha, desde un punto de vista totalmente legal, pues se puede revocar la autorización si se incurre en alguno de estos supuestos. También se puede convalidar en caso de que la entidad que haya estado incluida en el 69B se haya puesto al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Otro supuesto es que más del 50% de los ingresos totales del ejercicio deriven de actividades distintas a las autorizadas como donataria. Esta cuestión ya la veíamos y en ese caso lo más importante es que si estamos en este supuesto no es convalidable y la sanción, como ya mencionamos, no solamente va a ser pagar impuestos sobre la renta respecto de la utilidad de esos ingresos, sino también en la totalidad del patrimonio de la organización deberá ser destinada a otra donataria autorizada. Otra de las causales de revocación es no presentar el aviso de reanudación de actividades o el correspondiente a la cancelación al RFC. ¿Qué quiere decir esto? En caso de que una organización de la sociedad civil sea puesta en suspensión de actividades, tiene la obligación de que pasada la vigencia de esta autorización para estar en suspensión de actividades, presente un aviso para reanudar sus actividades, que normalmente es en un periodo de 2 años, y en caso de no presentar este aviso de reanudación de actividades, se procederá a la cancelación del RFC y por lo tanto también se perderá la autorización para recibir donativos. Adicionalmente, se revocará la autorización a las donatarias que recibieron donativos con el objeto de atender las contingencias de los sismos de 2017 y no hayan presentado el informe final en 2020. ¿Cómo es el procedimiento para la revocación de la autorización como donataria? Lo primero que llega es un oficio. Bueno, primero estamos, como ya mencionábamos, debe de haber debe de haber un ejercicio de facultades de comprobación por parte de la autoridad fiscal, es decir, debe haber una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o una revisión electrónica, y con motivo de ese ejercicio de las facultades de comprobación, el SAT debe de emitir un oficio en el que resuelva, en el que le informe a la organización de la sociedad civil que le presente todos los documentos y toda la información necesaria para poder comprobarle que no está en ninguno de los supuestos de pérdida de la autorización. Para atender este oficio se tiene máximo 10 días, sin embargo, se puede prorrogar por un periodo igual
de 10 días hasta 2 veces. Es decir, este periodo lo podemos prorrogar hasta 30 días. Posteriormente, una vez que se atiende el requerimiento del SAT y se le entregan todos los datos, información para comprobar que no estamos en alguna de las causales de revocación, el SAT tiene un periodo de 3 meses para valorar esta información y emitir una resolución que puede tener dos sentidos: la revocación de la autorización como donataria o resolver que efectivamente no estamos en una de las causales de revocación y por lo tanto mantenemos la vigencia de nuestra autorización. En caso de que el sentido de la resolución sea la revocación de la autorización, se va a hacer una publicación en el Diario Oficial de la Federación, en este anexo 14, y en este caso, una vez que se obtenga esta notificación, se va a poder impugnar por cualquiera de los medios de defensa, ya sea recurso de revocación o juicio de nulidad. Esta parte es bien importante porque, como ya veíamos presentaciones atrás, hay algunas causas de revocación de la autorización que se pueden convalidar y en caso de que se convaliden, se puede solicitar una nueva autorización por parte de la autoridad fiscal para recibir donativos deducibles. Para obtener una nueva autorización, es necesario que no esté pendiente ningún medio de defensa, es decir, que contra la notificación de una revocación de mi autorización no haya presentado ni recurso de revocación o juicio de nulidad, o bien, habiéndolos presentado, me desista de ellos para poder solicitar una nueva autorización. Si está pendiente de resolverse algún recurso de revocación o juicio de nulidad en el que yo impugne la revocación de mi autorización, no me van a poder otorgar una nueva autorización. ¿Qué es lo importante de esto? En caso de pérdida de la autorización como donataria, si no se obtiene una nueva autorización dentro del ejercicio, es decir, hasta el 31 de diciembre, si no se obtiene esta nueva autorización, la totalidad de los donativos obtenidos en el ejercicio se tienen que considerar ingreso. Entonces, sí es muy importante que valoren si se va a presentar recurso de revocación o juicio de nulidad contra una notificación de revocación de la autorización, o bien se van a poner al corriente en el cumplimiento de las obligaciones y se va a solicitar una nueva autorización. ¿Por qué es muy importante? Porque si no se obtiene esta nueva autorización a más tardar el 31 de diciembre, la totalidad de los donativos se van a tener que considerar ingresos y pagar impuestos sobre la renta respecto de ellos. Ahora, conforme a la reforma fiscal de 2022, se modificaron los porcentajes que se pueden hacer deducibles respecto de los donativos efectuados por persona moral o por personas físicas. Por ahí me habían preguntado la semana pasada si sabía que si en el paquete económico que se acaba de presentar esta semana, bueno, a fines de la semana pasada, si sabía que había muchos rumores respecto a que se iba a limitar todavía más este porcentaje. La verdad es que yo no escuché este rumor y afortunadamente después de revisar este paquete económico, pues no viene ninguna limitante a este porcentaje. Actualmente los porcentajes que puede ser deducible una persona moral respecto de los donativos que realice a una donataria autorizada es del 7% de su utilidad fiscal del ejercicio anterior, y una persona física que realice donativos a una donataria autorizada puede deducir un monto igual al 7% de sus ingresos acumulables del ejercicio anterior. Sin embargo, las personas físicas solamente pueden deducir hasta 189,000 pesos, bueno, que son 5 veces el valor anual de la unidad de medida y actualización, que actualmente equivalen a estos 189,222 pesos, o bien el 15% del total de los ingresos del contribuyente. Entonces, actualmente estos porcentajes se mantuvieron gracias a que no hubo ninguna iniciativa de reforma a las disposiciones fiscales. En materia de IVA, las donatarias autorizadas están exentas de pagar el impuesto al valor agregado por la enajenación de bienes, prestación de servicios o del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Es decir, cuando realice cualquiera de estas actividades no se causará el impuesto al valor agregado y por lo tanto será un costo para la organización de la sociedad civil. Aquí también es necesario que tomen en cuenta que en los casos en los que no se cause el impuesto al valor agregado por las actividades que realiza la organización de la sociedad civil, es decir, por enajenación de bienes, prestación de servicios
o bien por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, no se va a tener derecho al acreditamiento porque al final del día la mecánica del IVA no lo permitirá. Sin embargo, en términos del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, esos saldos de IVA que se vuelven costo para la organización de la sociedad civil se pueden hacer deducibles para efectos de impuestos sobre la renta. Es decir, no se pierde el total del costo, ya que este monto de IVA acreditable se puede deducir vía impuestos sobre la renta. Y listo. Hasta aquí termina la presentación y agradecería si seguimos a la parte de dudas. Sí, muchísimas gracias, Jesús. Pues sí tenemos varias dudas por acá. Ya hemos estado atendiendo unas cuantas para que no nos quedemos aquí con muchas. Y bueno, pues aquí voy a irte leyendo conforme iba la presentación. Tenemos un par de dudas que nos dicen, ¿cuál es la regla sobre los representantes y apoderados? Y la otra es que, y sobre el registro de apoderados o representantes, ¿cuándo y cómo se presentan? Esto nos lo mencionaste un poquito al inicio de la presentación. Sí, les mencionaba que hubo una modificación a la resolución miscelánea fiscal. Denme un segundo porque por aquí me la mandaron. La verdad es que no la traigo el número en la mente. Pero es la misma regla que aplica al aviso de actualización de socios y accionistas. Entonces, denme un segundo. Y ahorita les comento cómo es que... Sí, no te preocupes. Mientras tanto y mientras Jesús va buscando el documento, lo que yo voy a hacer de una vez es lanzar el cuestionario de conocimientos, ahorita que los tenemos frescos, para que por favor nos ayuden contestándolo. Y de todos modos, ahorita lo que vamos a hacer es seguirle leyendo las preguntas a nuestro ponente. Entonces, nos dices si por ahí ya lo tienes, Jesús. Nosotros acá esperamos. Listo. Les mencionaba, es la misma regla que regula los requisitos y la ficha de trámite para la presentación del aviso de actualización de socios o accionistas. Este trámite lo pueden encontrar en la ficha 295 del Código Fiscal de la Federación, que está contenida en el anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal. Se modificó en el sentido de otorgar un beneficio. Como les decía, no está redactado en forma de obligación, no está contenido ni en el Código Fiscal de la Federación, ley del impuesto sobre la renta como obligación. Parece ser un beneficio. El beneficio es informarle a la autoridad fiscal quiénes van a ser tus apoderados para efectos fiscales y van a poder llevar a cabo cualquier trámite ante las autoridades fiscales y que la autoridad ya tenga un registro. Como les mencionaba, no obstante que está señalado como un beneficio y no como una obligación, mi recomendación sí es que ya se empiece a actualizar. A la fecha ya nos ha tocado para dos casos en los que no hemos, digo, no es para organizaciones de la sociedad civil, pero no hemos podido liquidar ahorita dos personas morales porque en la cita a la que acudimos al SAT a presentar el aviso de liquidación, lo primero que nos pidieron, además del poder del representante legal, fue que el representante legal ya estuviera incluido en este registro. Y como les mencionaba, este trámite lo vamos a poder encontrar en la ficha 295 diagonal CFF del anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal y lo vamos a encontrar también en la regla 2.4.15 de la resolución miscelánea fiscal. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, relacionado todavía con esto, nos preguntan, en caso de no haber presentado en tiempo, que fue en 2022, mi aviso de cambio en el registro de la estructura accionaria, esto es decir, una entrada de un nuevo asociado en el puesto de tesorería de la mesa directiva sin representación legal, y realizar el aviso actualmente, ¿se reserva el SAT el sancionar esta dilación en remitir la información una vez que reciba el aviso? Aquí la verdad es que nuestra opinión es que el SAT sí tiene la posibilidad de imponer alguna multa por no haber presentado el aviso oportunamente. Sin embargo, la verdad es que una vez habiendo cumplido con el aviso, no hay afectación alguna a la autoridad fiscal. Entonces, si la multa fuera considerable y se decidiera impugnar la imposición de una multa en ese sentido, la verdad es que yo creo que hay muchos elementos para considerar que como se presentó espontáneamente este aviso,
no debió de haber aplicado una multa. En mi opinión, la multa se debe de aplicar cuando se debió de haber presentado un aviso de actualización de socios o accionistas y no se haya presentado y la autoridad fiscal ejerza alguna facultad de comprobación o de verificación y detecte que no se presentó este aviso cuando se había presentado y no se ha presentado a la fecha. Entonces, solamente en ese caso se debería de imponer la multa. Si se nos pasó presentar el aviso y no nos han impuesto todavía la multa, se puede cumplir espontáneamente y en mi opinión no debería de conllevar en ese caso multa por parte de la autoridad fiscal en caso de que detecte que se presentó extemporáneamente. Excelente, muchas gracias por esa aclaración. Y bueno, ya también nos preguntan, si tenemos un nuevo representante legal, pero no suple al anterior, ¿de igual manera se actualiza? Sí, aquí digo, hay dos registros de representante legal que tenemos que tomar en cuenta. Cuando nosotros vamos y tramitamos el certificado de firma de la organización de la sociedad civil, nos piden que vaya un apoderado legal y que tenga su fiel vigente. En este caso, la fiel de la organización de la sociedad civil queda vinculada a la fiel del representante legal que acudió a la oficina a tramitar el certificado de firma. Cuando nosotros descarguemos la constancia de situación fiscal de la organización civil, nos va a aparecer como representante legal la persona que acudió a las oficinas del SAT a tramitar su certificado de firma. Si nosotros queremos cambiar a este representante legal que tiene vinculada su firma con la de la organización de la sociedad civil, se tiene que presentar, se tiene que hacer una cita y hacer un trámite presencial ante el SAT. Lo que les mencionaba es, hay otro trámite que se presenta vía digital en el cual podemos mencionar a todos nuestros representantes legales vigentes que tengan facultades para ejercerlas ante las autoridades fiscales. En este caso, si nosotros le revocamos poderes a un representante legal que estaba señalado en este registro, sí tendríamos que presentar un nuevo aviso para eliminar a ese representante legal al que le revocamos poderes. También, si nosotros otorgamos poderes a un nuevo representante legal para que sean ejercidos en las autoridades fiscales, tendríamos que presentar este aviso para mantener actualizado nuestro registro. De acuerdo, muchas gracias. Y bueno, ahora pasamos al tema del objeto social y nos dicen, buenos días, ¿las organizaciones deportivas dónde entrarían? ¿Como clubes deportivos? Las organizaciones deportivas están es la última, si no mal recuerdo, es la última fracción del artículo 79, y para que estén catalogadas dentro del título tercero, deben formar parte de la CONADE. Entonces, si están en ese supuesto del título tercero, van a estar sujetas al título tercero y van a ser no contribuyentes, salvo de los ingresos, que ya vimos que hay algunos respecto de los que sí se pagan impuestos sobre la renta. Si no están en ese supuesto, no están afiliados a la CONADE, entonces se van a tener que ir al título segundo y van a tener que pagar por la totalidad de sus ingresos. De acuerdo, muchas gracias. Y también nos dicen, soy donataria autorizada. Si llegara a tener la acreditación con actividades como becantes, ¿podría mi donataria realizar donaciones de libros y también becas a escuelas particulares de nivel básico que no tengan REBOE? Pues aquí la finalidad que menciona el artículo 79 es que cuando sean para becas, sí sea para organizaciones que tengan REBOE. Entonces, siendo muy conservador, considero que sí solamente se podrían hacer estas donaciones a entidades que tengan REBOE. Sin embargo, las donatarias autorizadas tienen la posibilidad de destinar los activos, bueno, más bien los donativos, a finalidades distintas para los que fueron autorizados si presentan una solicitud a la autoridad fiscal. En este caso, pues me parece que sí se podría hacer el intento, o yo lo que haría sería presentar esta solicitud para poder destinar esos activos a un fin distinto al que fui autorizado, señalando que en su caso va a ser para destinarlos a una organización educativa que no cuenta con REBOE. Creo que lo más conservador sería presentar esa solicitud. De acuerdo, muchas gracias. Pues sí, más vale hacer las cosas pues como nos lo va pidiendo la autoridad, ¿no? Y bueno, aquí nada más era también sobre el tema del remanente distribuible. Nos decían, perdón, no alcancé a escuchar bien,
Si puedes resumirnos muy rápidamente qué es el remanente distribuible. El remanente distribuible para hacer una comparación, sin que sea exactamente lo mismo, pero es una especie de utilidad, como la determinaría cualquier persona moral al final del ejercicio. Al final del ejercicio, cualquier persona moral lo que hace es determinar si tuvo una utilidad o una pérdida. ¿Cómo la determina? Bueno, pues a todos los ingresos que haya obtenido la persona moral en el ejercicio, le va a disminuir todas las erogaciones. Si el saldo es positivo, tendremos una utilidad, pero si el total de las erogaciones fueron mayores que los ingresos, tenemos una pérdida. En el caso de las organizaciones de la sociedad civil, no le llamamos utilidad, porque al final del día su fin no es lucrativo y por lo tanto no va con su naturaleza a tener estas utilidades, y por eso hablamos más bien de remanente distribuible. Y ese se obtiene de una manera muy similar. Lo que vamos a tener que hacer es sumar todos nuestros ingresos del ejercicio. Los ingresos seguramente van a venir de donativos, van a venir de actividades realizadas por la organización de la sociedad civil relacionadas con los fines para los cuales fue autorizada, y a esos ingresos les va a reducir todas las erogaciones que haya efectuado para la realización de sus operaciones, que ya veíamos que hay gastos operativos, hay gastos administrativos, y eso se le van a restar a los ingresos. Ese resultado que nos queda se va a llamar remanente distribuible. Y lo que mencionaba en la presentación es que hay distintas reglas dependiendo de quiénes sean nuestros integrantes o miembros de la organización de la sociedad civil. Si nuestros integrantes son personas morales, en su mayoría personas morales que tributan conforme al título segundo, las reglas para calcular ese remanente distribuible van a tener que ser las reglas que aplica una persona moral del título segundo para calcular el resultado fiscal del ejercicio. Tendríamos que aplicar la fórmula que viene en el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Si la mayoría de nuestros integrantes son personas físicas que están sujetas a un régimen de prestación de servicios profesionales o actividades empresariales, tendríamos que aplicar el título cuarto, las reglas aplicables a las personas físicas con actividades empresariales o prestación de servicios profesionales. Si no estamos en ninguno de esos supuestos, lo que vamos a tener que hacer es considerar como ingresos todos los ingresos, salvo los que están exentos para las personas físicas que les mencionaba. Hay un catálogo en el artículo 93 del impuesto sobre la renta que son los ingresos que están exentos. Esos no los voy a considerar, y tampoco voy a considerar cualquier otro ingreso por el cual ya haya pagado impuesto sobre la renta con carácter definitivo. Y a eso le voy a poder aplicar las deducciones que puede aplicar cualquier persona física, que están en el 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Excelente, muchas gracias. Y aquí también nos preguntan, relacionado con uno de los temas, ¿es el 5% de cada caso, de los límites, o es el 5% entre los dos? No sé Perdón, si... me perdí un poquito de qué caso estamos Esta hablando. es una pregunta, nos preguntaba sobre los límites, nos decía es el 5% de cada caso o el 5% entre los dos, pero si gustas nos pueden especificar un poquito más la duda. Inferí un poquito de de qué estamos hablando. Lo que veíamos es, por regla general, las personas morales del título tercero están exentas de impuestos sobre la renta. Sin embargo, sí tienen que pagar impuesto por algunos ingresos, y vimos dos principalmente. Vimos que tienen que pagar por la enajenación de bienes distintos al activo fijo, cuando ese monto de ingresos por enajenar bienes que no sean activo fijo supere del 5% del monto total de mis ingresos. Y en ese caso se paga la tasa del 30% sobre la utilidad. Y también veíamos que aplica lo mismito para la prestación de servicios a personas que no sean integrantes, miembros, socios o asociados. Y también solamente cuando superen el 5% del monto total de los ingresos. En este caso es por caso. O sea, tenemos que ver, oye, mis ingresos por enajenación de activos fijos superan más del 5% o no, y es solamente por enajenación de activos fijos. No se puede hacer una mezcla. Si tengo 4% en prestación de servicios y 3% en activos fijos, pues en ese caso estaría exento. Esa es mi interpretación. De acuerdo, sí, nos comentaba que era en la enajenación de bienes y en la venta de servicios. Y bueno, por acá tenemos también algunas dudas que nos dicen, em,
sobre los ingresos, en otros ingresos, ¿se pueden considerar los eventos realizados por las organizaciones? Por ejemplo, la venta de regalos con causa o de algunos otros productos. En este caso, la respuesta como buen abogado sería depende. Al final del día, esto sería una cuota de recuperación. Si yo hago un evento o vendo algún producto y está relacionado con las actividades para las que fue autorizado, siempre que esa contraprestación que yo reciba por el evento o por el producto que estoy enajenando no sea superior a lo que se erogó para la venta de ese producto o para la organización del evento, no, va a ser una cuota de recuperación y no se va a considerar otro ingreso. Si supera el monto que erogado por la organización civil para adquirir ese producto o para organizar el evento, no va a ser considerado cuota de recuperación y sí va a ser considerado otro ingreso. Mi interpretación es que, supongamos que hago una cuota de recuperación, mis erogaciones fueron de 10 pesos, pero mi cuota de recuperación la establezco en 12 pesos. Mi interpretación es que solamente voy a poder considerar cuota de recuperación hasta 10 pesos. Los 2 pesos adicionales que excedieron del monto de mis erogaciones son los que tendría que considerar como otros ingresos. Perfecto, muchas gracias, muy clara la respuesta. Aquí también nos dicen, todos los préstamos a trabajadores, incluyendo los que se descuentan directamente de nómina, ¿van dentro del remanente distribuible ficto? Aquí, no, aquí los préstamos, ya mencionamos que depende de qué tipo de entidad sea la que los está otorgando, pero supongamos que no es una SOCAP, una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo. Ya veíamos que los préstamos sí se tienen que considerar remanente ficto, pero solamente cuando se otorguen a los integrantes, miembros, socios, asociados, sus cónyuges o sus ascendientes o descendientes. A los trabajadores no tendría por qué considerárseles este remanente distribuible, al menos de que el trabajador también tenga el carácter de asociado, socio, integrante o miembro de la organización. De acuerdo, y ya nada más por aquí sobre el remanente nos preguntan, ¿este remanente es exclusivo para usarse nuevamente en las actividades de la organización? Sí, como veíamos, no se puede otorgar ningún beneficio sobre el remanente a menos que sea otra donataria autorizada. Entonces, sí, sí se debería de destinar otra vez para las actividades. Excelente, muchas gracias. Y mientras seguimos aún con algunas de las preguntas que nos están dejando, que la verdad no dejan de llegar preguntas, trataremos de responder las más posibles, pero a lo mejor el tiempo no nos permite darle respuesta a la totalidad. De una vez voy a lanzar la evaluación de la sesión y mientras tanto voy a continuar leyendo algunas de las preguntas. Nos dicen, ¿con qué valor se debe expedir el CFDI cuando te donan un activo fijo que ya está deducido por el donante? En este caso, el valor del donativo es el valor del bien. O sea, al final del día, lo único que se tiene que hacer mencionar, si ya hizo la deducción el donante, se tiene que señalar el valor de la donación, pero se tiene que aclarar que que no va a ser deducible. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, hay una regla de que no puedes, una erogación no la puedes hacer deducible dos veces. En este caso, si le da efectos de deducción, pues estaría incumpliendo esta regla. Por lo tanto, el CFDI que se le expida sí tiene que representar el valor de la donación, pero tenía que hacer mención expresa de que este donativo no es deducible. Ok, perfecto, muchas gracias. Y aquí nos preguntan, en el caso de las organizaciones que son colegios, ¿las colegiaturas se consideran como ingresos de cuota de recuperación en estas escuelas que tienen REBOE y que son donatarias autorizadas? Si nos vamos a la definición de cuota de recuperación, sería hasta el monto de lo que erogó la organización. Como les mencionaba, si lo que cobra la escuela es superior a lo que eroga la escuela por la realización de su actividad, no es una cuota de recuperación y sí sería bajo el catálogo de otros ingresos. De acuerdo, muchas gracias. Y ahora tenemos algunas dudas sobre la presentación de la declaración sobre el COVID. Nos dicen, ¿cómo puedo presentar la declaración informativa para mitigar el COVID en 2023 si se me pasó la fecha en julio? Pues ahí tendríamos que verificar
si la ficha de trámite y el portal para la presentación todavía nos lo permite. Hay muchas veces que aunque la ley no mencione que no se puede hacer de manera extemporánea, etcétera, la verdad es que muchas veces más por una cuestión práctica de cómo están diseñados los sistemas, muchas veces no se puede. En caso de que fuera de que accediendo al portal no se pudiera presentar esta informativa y no haya manera, lo que haría sería presentar un caso de aclaración. Vía un caso de aclaración, intentaría presentar toda la información que se requiere en relación con este aviso para intentar que se tenga por satisfecha esta obligación. De acuerdo, muchas gracias. Y aquí nos dejan una pregunta relacionada con las del inicio. Nos dicen, ¿los avisos de actualización de asociados deben de constar en escritura pública y qué plazo se tienen que realizar? Esta es una cuestión súper debatible. Si nosotros nos vamos a las disposiciones del Código Civil o de la ley que regula seguramente a la organización civil de que se trate, normalmente no se establece un requisito de que la entrada o salida de miembros integrantes, asociados o socios a la organización de la sociedad civil se haga constar en escritura pública. Y normalmente no es necesario para poder formalizar y dar efectos a esas salidas o entradas de socios. Sin embargo, el portal para la presentación de este aviso exige que subamos algún documento en escritura pública. Por lo anterior, más que por una cuestión legal, por una cuestión práctica, es necesario que sí conste en una escritura pública para que nosotros podamos satisfacer ese requisito. Ya hemos hecho el intento de presentar el libro de registro de socios o de asociados para poder cumplir con este requisito en lugar de una escritura pública, pero sí nos acepta el trámite, pero nos responde la autoridad fiscal que no es admisible toda vez que no se presentó ninguna escritura pública en la que se haga constar la entrada o salida de integrantes o de socios. Entonces, la respuesta sería, no es necesario, sin embargo, para poder satisfacer el requisito como está diseñado el trámite, no se va a aceptar si no se hace constar en escritura pública. De acuerdo, muchas gracias. También muy clara esa respuesta. Y por acá nada más nos preguntan relacionado con los donativos COVID. Nos dicen, si no recibimos donativos para COVID, ¿debemos presentar esa declaración? No, eso solamente es en caso de que se hayan recibido donativos y se hayan aplicado para esta contingencia, se tiene que presentar, si no, no se tiene que hacer. De acuerdo, muchas gracias. Y por aquí en el chat también nos preguntan, si se perdió la donataria autorizada, ¿cuándo se puede solicitar ser donataria autorizada de nuevo? Se tiene un plazo de 12 meses para poder obtener nuevamente la autorización. Y les decía, aunque se tenga este plazo, se vuelve muy importante el obtener nuevamente la autorización antes del 31 de diciembre. Si no se obtiene el 31 de diciembre nuevamente la autorización, lo que establece la resolución miscelánea fiscal es que la totalidad de los donativos que se recibieron en el ejercicio se van a tener que considerar ingreso para el cálculo del remanente distribuible. Entonces, sí se vuelve algo muy importante y bueno, en caso de que se supere el 31 de diciembre, se tiene que considerar como ingreso, pero de todos modos, si se está dentro del plazo, se puede obtener nuevamente esta autorización. Perfecto, muchas gracias. Y también ya aquí en las últimas preguntas que tenemos en la sección de Q&A, nos dicen, como donataria autorizada, ¿puedo ofrecer mercancías de venta para obtener recursos? ¿Y cuánto de mi porcentaje de ingresos puedo obtener con esta fórmula? Aquí sí se puede ofrecer mercancía. Como les decía, las donatarias autorizadas pueden realizar actividades distintas para las cuales se les otorgó la autorización y eso puede tener tres posibles consecuencias. Si el monto total de los ingresos por esas actividades no supera del 5% de los ingresos totales, digo, sí, del 10%, perdón, de los ingresos totales, no se paga impuestos sobre la renta por esos ingresos. Si supera el 10%, pero no el 50% de los ingresos totales, se tiene que pagar impuestos sobre la renta sobre la utilidad obtenida, en este caso por la venta de mercancías, a la tasa del 30%. Si se supera el 50%, no solamente se tiene que pagar impuestos sobre la renta por la utilidad, adicionalmente se perderá la autorización y este es el caso en el que si se pierde la autorización por obtener ingresos por más del 50% de estas actividades distintas a las autorizadas,
no se podrá obtener nuevamente esta autorización. Así es, muchísimas gracias. Y ya nada más nos preguntan, ¿la declaración informativa mensual de los 100,000 pesos de una donataria autorizada se presenta a través del DIOT? Y se presenta en ceros si no se cae en el supuesto? Sí, ambas son correctas, o sea, se presenta en el DIOT y en caso de que no se haya realizado, pues se tiene que presentar, pero en ceros. Súper, muchas gracias. Y nos preguntan también, en tema de donativos en especie de activos fijos, ¿cuál sería la mejor forma de respaldar el valor actual de los bienes? Sobre todo solicitar al donante y confirmar que el valor para registrar en el recibo de donación es el correcto. Sí, aquí la verdad es que como es información que solamente tiene el donante, la única forma de resguardar y poder respaldarse de que no se ha hecho la deducción de ese activo fijo es presentar un cuestionario y pedirle al donante que mencione qué porcentaje ha aplicado de deducción respecto al activo fijo que se está donando, o bien que mencione que no se ha aplicado deducción alguna. Perfecto. Y por aquí ya nada más veo otra duda de si las asociaciones que no son donatarias autorizadas, pero sí de título 3, por ejemplo, una asociación de condominios, al determinar remanente que no se distribuye, ¿se determina ISR anual? Sí, en caso de que se haga una distribución, como decía, a ver, no pagan impuestos sobre la renta, al menos de que tengan ingresos por otras actividades. Si tienen ingresos por otras actividades, sí tienen que pagar impuestos sobre la renta, dependerá mucho, pero nada más quédense con eso, sí se tiene que pagar impuestos sobre la renta, siempre y cuando vengan de otras actividades. Correcto, muchas gracias. Y por aquí otra pregunta que vemos es, si mi actividad es dar terapias grupales para niños con autismo y nos encontramos bajo el régimen de ley general, ¿no tenemos un beneficio porque el giro es salud? No, si están en el régimen general, como tal, un beneficio en impuestos sobre la renta, no. Habría que ver si la ley de organizaciones, de la Ley Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil establece algún otro beneficio, pero al menos en la ley del impuesto sobre la renta no vería algún beneficio si está bajo el régimen general de personas morales. De acuerdo, muchas gracias. Pues bueno, al momento me parece que hemos contestado las dudas. Sabemos que por ahí también tienen dudas un poquito más sobre beneficiario controlador, a lo mejor revisar el caso de si ya perdí mi autorización como donataria, que sigue, pero hay algunos casos que sí recomendamos que se hagan la asesoría más puntual, que se pueda estudiar más el caso. Entonces, en ese sentido, les pedimos soliciten la asesoría legal a través de Appleseed. A través de Appleseed nosotros tenemos una red de despachos que pues sí nos respaldan, como por ejemplo el despacho que nos acompaña hoy, Anaya. Y bueno, como verán, tenemos abogados como Jesús que están dedicados también a apoyarles en cuando tomen alguno de sus asuntos. Entonces, los y las invitamos a que hagan esta solicitud de asesoría para poder darles una asesoría más cercana y mucho más puntual. Y bueno, pues sin más, Jesús, nos tomamos el tiempo para contestar estas dudas. Muchísimas gracias. También en el chat nos han dicho que muy buena plática y de hecho nos han estado preguntando por los materiales. La presentación pues la vamos a compartir, pero nos preguntan también por el video. Ese les comentamos, hay que confirmarlo primero con nuestro ponente y con el despacho para ver si se puede compartir. Y si ellos nos comentan que sí, lo podrán revisar en nuestra página de YouTube. Ahí es a donde tenemos las sesiones que han quedado grabadas y que se han podido compartir. Entonces, les pedimos, pueden entrar a Appleseed México en YouTube y ahí es a donde podrán ver varias de nuestras grabaciones. Y bueno, pues sin más, muchísimas gracias a todos quienes estuvieron aquí y por supuesto a Jesús por tu participación, por brindarnos tanto conocimiento. Y bueno, no sé si nos quieras dar unas palabras de cierre para ya poder concluir el taller. No, pues igual agradecerles a ustedes por la invitación, siempre es un gusto poder colaborar y de verdad cualquier pregunta que tengan será con mucho gusto que la podamos atender aquí en el despacho.
Excelente, pues muchas gracias y que tengan todos y todas un excelente día y pues los esperamos ver en futuros capacitaciones. Les comento también, y bueno, Jesús mencionó algunos temas que tienen mucha relación con el tema corporativo de las organizaciones y bueno, la siguiente semana vamos a tener un taller de corporativo y también de poderes para que puedan ustedes entrar y hacer también las dudas que tengan al respecto, ¿no? Entonces, pues que tengan todos y todas excelente día. Hasta luego.